Bien, continuamos en este caso con la propuesta y vamos a charlar acerca de un evento que se está realizando, que se va a realizar en la jornada de mañana, en este caso a la siesta, en hora de alrededor de las 15 horas, que tiene que ver con esto de por ahí pensar desde algunos lugares todas estas cuestiones que se vienen dando a nivel país, discusiones que incluso se plantean en distintos lugares del mundo, bajo el nombre Nuevos Modos del Malestar en la Cultura, Paradojas de la Libertad. Se va a estar desarrollando este encuentro que de alguna manera también está propiciado por la Asociación de la Agrupación de Psicoanalistas en la ciudad. Bueno, en conjunto con el Espacio Mariño van a estar realizando esta actividad que busca de alguna manera reflexionar colectivamente sobre el contexto cultural de la Argentina y en ese caso también cuáles son las formas de generar redes para el desarrollo de las prácticas culturales. Nosotros vamos a hablar con Damián Leikis. Él es licenciado en Psicología y practicante de psicoanálisis, es docente universitario e integrante justamente de esta agrupación de psicoanálisis en la ciudad. Damián, ¿cómo te va? Muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan de Litoral Radio. Gracias por estos minutos. Hola Fabián y Mariana, un gusto, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, queriendo conversar un poquito acerca de esta cuestión que es interesante por el hecho de tratar de repensarnos, ¿no? De hacer este proceso de replantear en un contexto tan particular cómo a través de la cultura también podemos repensarnos un poquito en nuestra realidad, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Creo que lo has presentado muy bien al evento de mañana. Efectivamente, es una iniciativa que surgió desde la agrupación Psicoanálisis en la ciudad, que yo pertenezco, que es una agrupación de psicoanalistas que vivimos en las ciudades de Resistencia y de Corrientes, que viene funcionando hace 5 o 6 años, con diferentes actividades en relación a la difusión del psicoanálisis y también a la formación para quienes se interesen en esa disciplina, formarse como psicoanalista. Dentro del marco de estas actividades, hace un tiempo atrás generamos una actividad similar a esta en conjunto con el Centro Cultural Alternativo en la ciudad de Resistencia, el CECUAL. Sí. Y la actividad ahora, digamos, de alguna manera la replicamos en la Feria del Libro mañana en Corrientes, y se trata de una mesa redonda, un panel, podríamos decir, donde 4 representantes de diferentes disciplinas, diferentes campos del saber, cada uno hace un pequeño aporte desde su disciplina, desde lo que hace, desde su práctica, en relación a un tema que, como vos lo dijiste muy bien, tiene que ver con eso, con cómo pensamos la actualidad en términos de esta consigna que tomamos de una referencia de Sigmund Freud, que es la idea del malestar en la cultura. O sea que desde la perspectiva que introduce Freud, vivir en cultura siempre tiene una cuota de malestar que va tomando diferentes formas a lo largo de diferentes momentos o épocas o circunstancias, y nuestra idea fue un poco poder tratar de localizar, definir, enmarcar cuáles serían las formas que asume este malestar en la cultura en la actualidad, en nuestra región, en nuestra vida cotidiana. Y a partir de ahí, entonces, como lo has dicho muy bien, generar espacios de encuentro donde podamos empezar a dialogar, a debatir desde diferentes perspectivas, a crear las posibilidades de que se genere el debate, ¿no? Sí. Damián pensaba en esto, ¿no? La particularidad también que cuando uno toma determinados eventos, promociones, situaciones, ineludiblemente cae en la comparación por ahí entre Resistencia, Corrientes, como ciudades que tienen una edad completamente distinta, por lo tanto
prácticas por ahí completamente distintas e incluso apertura a determinadas situaciones que son distintas también. En esto de entendernos como región, ¿cuán complejo es plantear también una misma cuestión cultural o una misma definición de cultura para nosotros, para las dos provincias, las dos ciudades, entendiendo justamente todas estas diferencias que hacen que sean públicos quizás similares en cuanto a características, pero completamente distintos también? Bueno, sí, es muy interesante lo que vos planteás y se asienta sobre vamos a decir así, un elemento casi folclórico de nuestro, ¿no? De pensar que eso, de que, por ejemplo, Corrientes y Resistencia, ciudades hermanas en un punto, pero también con rivalidades y diferencias en ciertos estilos culturales. De todas maneras, por ejemplo, la idea de la agrupación psicoanálisis en la ciudad, creo que en un punto trasciende esos ciertos estereotipos y esta idea como un poco folclórica de la rivalidad, en términos de que, como te comentaba, la agrupación funciona con integrantes de las dos ciudades, y lo que nosotros planteamos como ciudad, el concepto de ciudad, es algo que no se delimita estrictamente por la cuestión geográfica, vamos a decir así, geopolítica, de cómo se delimitan los límites de una ciudad de otra, sino que apuntamos a la idea de construir un concepto de ciudad en términos de un territorio, pero un territorio marcado, delimitado por el lenguaje, por una historia en común, por ciertos modos que tienen que ver con podríamos decir ciertas formas de ser, que incluyen estas rivalidades o diferencias, porque son parte de las constantes tensiones que existen. Pero bueno, en un punto también apuntamos a no quedarnos encerrados en eso. Freud tenía un término muy lindo, me parece, para esto, que plantea, porque es un fenómeno que no se da, no es solamente nuestro esto, sino de que esto de que siempre entre lugares muy cercanos o que comparten mucho, también hay rivalidades grandes. Freud llamaba esto el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Ahí donde hay diferencias muy pequeñas se generan entonces algunas, a veces, ¿no?, rivalidades así. La verdad es que tenemos que tender hacia la idea de eso, de que si eso existe, no quedarnos detenidos en esas cuestiones y poder avanzar. Nosotros teníamos una publicación, una revista, hace un tiempo atrás, que se llamaba El Puente, Conexiones de Psicoanálisis. Esto fue anterior a que se ponga de moda la idea esta del puente, pero bueno, apuntamos un poco a esta idea de la conexión, no quedarnos en las diferencias, sino poder avanzar en este sentido. De todas maneras, sí, por supuesto que existen ciertas diferencias de estilo entre las ciudades de Corrientes y de Resistencia. Pero digo, es posible pensar justamente desde un lugar en donde hablemos más como región, o como vos decías, una ciudad que no se encuentre dividida y que entendamos nuestras relaciones, nuestras interrelaciones, todo lo que se da en el día a día entre Corrientes y Resistencia, hace que sea posible por ahí trascender a esas limitaciones y que se pueda hablar de un pensamiento un poquito más abarcativo, digamos. Por supuesto, esa es la intención. De hecho, este tipo de actividades, mañana, por ejemplo, en la mesa en la que vamos a participar va a estar Nicolás Ramírez, Marianela Iglesias, que viven en Corrientes, son correntinos, y por ejemplo vamos a estar Corcho Benítez, que es el director del Centro Cultural Alternativo del Secual en Resistencia, y yo, que vivimos en la ciudad de Resistencia. Entonces también es una mesa que está compuesta de gente de las dos ciudades, siguiendo un poco esta lógica, ¿no? En términos de estas diferencias que mencionábamos, estas micro diferencias que lo dijiste, hay como una tendencia a pensar en Resistencia con un mayor bagaje cultural, si se quiere, que Corrientes, específicamente en relación a lo que son políticas de Estado, donde hay más actividades
que se incentivan desde el propio aspecto estatal. Hay también un trabajo para analizar ahí, quizá de copiar o traer lo bueno de Resistencia. Bueno, sí, son aspectos a debatir, justamente, a discutir en este espacio que planteamos. Yo diría que si lo pensamos en términos de bagaje cultural, en el sentido de lo que traemos, digamos, como lo que se trae, en ese sentido quizás Corrientes tiene una tradición mucho más antigua. Si lo pensamos estrictamente en términos de la tradición y la cultura, y en general es una provincia y una sociedad mucho más atada a las cuestiones tradicionales. Lo que sí existe en Resistencia, como vos decís, por ejemplo, desde lo estatal se promovió ciertos aspectos de la cultura que, habría que decirlo, también vienen al lugar de cierta carencia de tradición a comparación de Corrientes, ¿no? Entonces, me parece que es un tema interesante a pensarlo así, como ciertas formas de intercambio entre dos modalidades diferentes que se fueron construyendo. Damián, esto de malestar en la cultura, digo que por ahí a mí me suena una incomodidad. ¿A qué hace referencia? Digo, porque también lo pienso en lo que pueden ser expresado a través de distintas actividades culturales o espacios culturales, como un debate en torno a esta situación, por ejemplo, como una resultante de ese malestar en el que uno se encuentra, más allá de lo puntual de nuestro contexto, que hace que, entiendo, estemos hablando de estos temas. ¿A qué hace referencia, digamos? Bueno, la idea es que eso esté abierto y pueda hacer referencia a varias cuestiones, y en general al que escucha o al que lee le genere eso, lo toque en algún punto. Específicamente, bueno, estamos atravesando un momento en el país donde se están redefiniendo, podríamos decir, ¿no? Muchos de las, o por lo menos están en disputa ciertas ideas o ciertos conceptos en relación a la cultura que producen una sensación de crisis, de desasosiego, de desamparo, muchas veces es lo que se escucha, ¿no? Uh-huh. Y donde los roles tradicionales, podríamos decir así, por ejemplo, lo que me estaban preguntando, cuál es el rol del Estado, sí, en relación a la promoción, a la difusión de cuestiones culturales, a la participación ciudadana, etcétera, están, ¿no?, como muy en tela de debate últimamente. Y en relación a eso es que tomamos, para esta charla de mañana, tomamos específicamente la cuestión de la libertad, que es un concepto, ¿no?, que está muy en boga últimamente y que está en plena de disputa, ¿no? Hay diferentes posiciones, diferentes tendencias políticas, sociológicas, etcétera, que se están disputando esto, qué es la libertad, uh-huh, cómo entendemos la libertad, claro, ¿no? Y qué es lo que debería pensarse en relación a eso. Bueno, entonces nos pareció como un tópico, por decir así, interesante para poder dialogar y empezar a generar estos espacios de debate. Ahora te consulto más profesionalmente hablando, digamos. Sí. Vos mencionaste esto, ¿no?, de por ahí crisis que genera en cada uno, o en aquellas personas incluso. No digo que estén más o menos comprometidos con determinadas causas, determinadas ideas, que militen determinadas cuestiones, sino que esto es algo que se lleva al consultorio, digamos, el impacto que genera todo este contexto, sobre todo, imagino yo, cuestiones vinculadas a la incertidumbre, preocupaciones. ¿Eso lo ven ustedes hoy, que ha crecido, que se ha incrementado? Sí, hay... podríamos decir así, lo que se escucha o se trabaja en las consultas, hablando específicamente, ¿no?, de la atención, la práctica del psicoanálisis, sí, específico, siempre hay un punto donde está
relacionado con el contexto, con lo que está, digamos. Es interesante eso porque en un consultorio privado, donde va alguien, ¿no?, por alguna cuestión propia, singular, que lo lleva a la consulta. Sin embargo, en ese espacio privado, podríamos decir así, se juegan muchas de las cuestiones colectivas que están en juego. De hecho, esa es un poco, digamos, si el psicoanálisis puede hablar algo en relación a ciertos fenómenos colectivos o culturales, es porque en el espacio propio del psicoanálisis, que es el consultorio, sin embargo, ahí se ponen en juego aspectos, podríamos decir así, colectivos. Freud planteaba que la psicología individual nunca puede separarse de la colectiva. Claro. Es una falsa dicotomía. Entonces, sí aparecen cuestiones, como vos planteás, en relación a cierta... bueno, pero es un contexto en el que estamos viviendo donde, esto decía, ¿no?, están en redefinición muchas cuestiones, y eso genera sensación más bien de, podríamos decir así, de cierto desamparo, cierta inseguridad, no saber para dónde ir, ¿no? Claro. Qué tomar, qué referencias tomar. Las referencias son las que están en crisis, vamos a decir así, ¿no? Y Damián, te pregunto, digo, en relación a esto, ¿no? ¿Esto es algo que ustedes lo ven ahora o es algo que ya se viene evidenciando justamente en los consultorios, en las consultas, en el tratamiento que ustedes tienen con sus pacientes, con las personas con las que consultan, digamos? Si es que algo que ya viene sucediendo y se acentúa ahora, o que aparece ahora, digamos, como una resultante de todo esto que nos ha pasado en los últimos meses. No, bueno, esta conexión que te decía entre vamos a decir así, el padecimiento o el sufrimiento individual con cuestiones contextuales siempre ocurre. Lo que quizás en esta última época se puede constatar más son ciertas cuestiones, como te decía, digamos, ante la crisis general de ciertas ideas o cuestiones que funcionaban como referencias que ordenan, ¿no?, las sociedades, las culturas. Eso genera muchas veces sentimientos esto decíamos, de estar un poco desorientado. Se traduce más bien en angustia. Claro, ¿no? sí. Y entonces hay ciertas cuestiones contextuales, vamos a decir así, de lo que está pasando ahora, ¿no?, pero también hay ciertas cuestiones que son propias del dispositivo de psicoanálisis y que son más bien, se constatan más allá de los contextos que puedan, ¿no? ¿Y hay alguna forma? Nosotros ayer hablábamos un poquito de todo este contexto angustiante que hace que muchas personas la pasen mal, y poníamos el ejemplo por ahí de la situación vinculada que nos toca muy de cerca aquí en Corrientes a la desaparición de Loan, y hay gente que vive en una angustia constante, en un miedo permanente, quizás por una cuestión también de más empatía, de ser padres, de ser tíos, de ser abuelos, y pensar que Loan podría ser su hijo, su sobrino o su nieto. ¿Hay alguna manera de poder abstraerse de todo lo que nos está rodeando en un contexto súper saturado de información, donde las cosas te llegan de cualquier lugar, cualquier tipo de información? ¿Hay algún elemento como para resguardarnos y contenernos un poquito más, más allá de lo que nos pasa? Bueno, ahí yo, digamos, me parece que es muy interesante lo que vos planteás. De todas maneras, hay que distinguir, como me parece, ¿no? Si entiendo lo que vos planteás, como que vos partís de cierta idea de que este contexto, como decís, saturado de información, es perjudicial, ¿no? Entonces vos decís, habría que abstenerse. Bueno, eso puede ser así, pero también quizás habría en otras sujetos, en otras personas, quizás no asume esa misma forma, el mismo contexto. Y ahí está el punto que me parece en donde el psicoanálisis puede aportar algo a esta discusión, que es que estos sucesos, que podríamos decir así, son del orden del contexto para todos, ¿no? Sin embargo, en cada quien
asumen una forma, digamos, tocan el cuerpo de cada quien de una manera absolutamente singular, Sí. que no se puede hacer un conjunto de eso, y eso se expresa en una forma sintomática que también es absolutamente singular, o sea, cada quien lo padece eso de una manera propia, podríamos decir así. Y entonces, en función de eso, habría que ver cuáles son las soluciones posibles ante ese malestar. Quizás en algunos sea del orden de abstraerse, ¿no? Como vos planteás, pero quizás en otros, digamos, no. Estar conectado puede hacer de estar conectado a algo que le permita vivir mejor y no padecer tanto, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás en algunas personas sí esto sea lo mejor, sea conveniente, podríamos decir así, abstraerse, pero no me animaría a plantear que eso valga como solución general. A eso me refiero. De todas maneras, sí, por supuesto que hay ciertas como decíamos, ciertos modos en la actualidad donde hacen eso, que estemos todo el tiempo atravesados por mucha información, y hay una cosa paradojal en esto, que es que a mayor información, sin embargo, la sensación de las personas después es de mayor desorientación. Sí, claro, claramente. ¿No? Entonces, ahí hay un punto interesante, que es que la información no siempre está ligada, o no necesariamente está ligada a esto que planteamos como el orden de eso que nos sirve para orientarnos, en la vida. Y orientarnos en la vida lo digo en el término más amplio posible. Algo de eso me parece que puede aportar el psicoanálisis a la discusión. Bien. Damián, entonces, mañana a las 15 horas en la Feria del Libro, en alguno de los auditorios en particular van a estar desarrollando justamente esta actividad. Mira, lamentablemente yo no tengo acá la información de dónde es, en cuál de los auditorios, pero es mañana a las 15 horas. Porque te lo pregunto porque yo tengo un flyer que no en donde no dice el auditorio y creo que hay 2 auditorios dentro de la feria, sí. Pero bueno, ahora en uno o en el otro. Lo preguntamos y en todo caso lo reiteramos nosotros, pero por eso te preguntaba, porque no señala puntualmente el lugar, dice Feria del Libro, pero no nos señala ningún auditorio. Sí. Bueno, pero ahí estaremos. Bueno, mañana a las 15 entonces, y arranca puntual. Digo esto para que la gente lo tenga en cuenta también. Exactamente, arranca puntual hasta las 16. Bien. De 15 a 16. Bien. Damián, gracias, muy amable por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo grande. Hasta luego. Chau. Damián Leikis, licenciado en psicología, también es practicante de psicoanálisis, es docente universitario y es fundador básicamente de esta agrupación de psicoanálisis en la ciudad, que bueno, como él decía, toma a la ciudad como nuestra gran extensión, como lo que somos verdaderamente, una comunidad que está separada por un puente y un río, pero que tiene una interrelación constante